con otro atributo y este es el atributo de la eternidad. El atributo de eternidad es un atributo incomunicable. Nosotros también somos eternos, porque el alma del ser humano es eterna, pero no somos eternos en el sentido en el que Dios es eterno. Dios es eterno desde la eternidad y hasta la eternidad. Nosotros somos eternos desde que fuimos creados hasta la eternidad. Es otro tipo de... No compartimos esa eternidad con Él. Dice, la eternidad de Dios se puede definir como sigue. Dios no tiene principio, fin ni sucesión de momentos en su propio ser y ve todo el tiempo con la misma lucidez. Sin embargo, Dios ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo. A veces esta doctrina se le llama la doctrina de la infinitud de Dios con respecto al tiempo. Ser infinito es ser ilimitado y esta doctrina enseña que el tiempo no limita a Dios. Esta doctrina también se relaciona con la inmutabilidad de Dios. Si es cierto que Dios no cambia, debemos decir que el tiempo no cambia a Dios. No altera su ser, perfecciones, propósitos o promesas. Pero eso quiere decir que el tiempo no altera el conocimiento de Dios. Por ejemplo, Dios nunca aprende cosas nuevas, ni se olvida de nada. Pero es porque eso significaría un cambio en su conocimiento perfecto. Esto implica también que el paso del tiempo no aumenta ni disminuye el conocimiento de Dios. Él sabe todas las cosas pasadas, presentes y futuras, y las sabe con igual lucidez. Claro, no lo podemos entender con la mente, pero Él ve todas las cosas a la vez, con la misma lucidez, no tiene eventos sucesos, no ve como nosotros, que pasa el tiempo, nos acordamos de una cosa, la otra vemos cosas nuevas, Él lo ve todo con la misma lucidez, sabe todo antes de que suceda, porque Él lo ha planeado así y porque Él es eterno, infinito y es un atributo inconcebible, es muy difícil de entender, pero es un atributo de Dios, eternidad. Además, Dios ve eso todo con la misma lucidez. Salmo 94 dice, en cierto sentido es más fácil para nosotros entender que Dios ve todo con la misma lucidez. En el Salmo 94 dice, 1000 años para ti son como el día de ayer, que ya pasó, son como unas cuantas horas de la noche. A veces es difícil para nosotros recordar acontecimientos que ocurrieron hace varias semanas, o varios meses, o varios años, pero para Dios no. Eso no es, para Dios no es así. Dios ve 1000 años como ayer. O sea, Él no tiene tiempo. Es muy difícil de entender. Eh, pero, aparte, Dios actúa en el tiempo. Y, y ve los acontecimientos y le actúa en el tiempo. Dios ve los acontecimientos en el tiempo y actúa en el tiempo. Pablo escribe en Gálatas 4, del 4 a 5. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Bueno, pero cuando el tiempo fue cumplido, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos adopción de hijos. En la eternidad, Él tenía un plan trazado desde la eternidad, desde siempre, desde siempre. El plan era enviar a su Hijo a morir por los pecadores, darle un pueblo a su Hijo, una creación, Él iba a hacer una creación y iba a darle un pueblo a su Hijo para que le adore eternamente. Y eso se cumplió en un tiempo, cuando el tiempo fue cumplido, Él actuó dentro del tiempo, aunque Él no tiene tiempo y lo ve todo, o sea, es algo que no podemos entender, pero es así. Dios actúa en el tiempo, aunque es eterno, y no ve sucesión de momentos. Él en ese tiempo actuó. Y en un tiempo, Cristo se hizo carne, claro. Y la segunda persona de la Trinidad, que también tiene el atributo de eternidad, se hizo hombre. Vino a morar en un cuerpo humano. El Hijo de Dios también es espíritu, era espíritu en la eternidad, siempre con el Padre y con el Espíritu Santo, los tres. Un solo Dios. Pues ya llegaremos a la eternidad, que eso también tiene tela, pero un solo Dios en tres personas. Pero Dios es espíritu. Pues en el tiempo Cristo tomó un cuerpo humano y ahora está en el cielo con un cuerpo humano glorificado, como el que tendremos nosotros. Eso sucedió en un momento de la eternidad. Eh, vale. Dios observaba claramente y sabía exactamente la consecuencia de lo que estaba sucediendo en la creación conforme ocurrían los hechos del tiempo. Podríamos decir que Dios observaba el progreso del tiempo conforme los varios acontecimientos se producían dentro de su creación. Vale. Ese es otro. Vamos a ver otro versículo. Hechos 17, 30, 31. 30 y 31. Dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan,
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Él, también hay un día, aunque para él no tiene tiempo, pero hay un día que ha establecido para nosotros en el que va a suceder esto. Va a ser el día final. Le llaman el juicio final, el día de Jehová, el día de la ira, el gran día. Muchas veces le llaman, eso tiene diferentes nombres. Pero para nosotros sí hay días, sí hay tiempo. Y Dios tiene un momento establecido para juzgar al ser humano, aunque Él lo ha visto todo ya y lo ve todo como si ya hubiera sucedido. Está viendo todo, la eternidad futura, todo. Es increíble pensar así, pero Él ya lo tiene todo, es como, para Él no pasa el tiempo, Él lo tiene todo delante. Pasado, presente, futuro, todo. Para nosotros sí. Omnipresencia, otro atributo de Dios. Así como Dios es ilimitado o infinito con respecto al tiempo, Dios es ilimitado respecto al espacio. A esta característica se le llama omnipresencia. O sea, omni significa todo, presencia en todos los lugares. La omnipresencia de Dios se puede definir así. Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales y está presente en todo punto en el espacio con todo su ser, y sin embargo Dios actúa en forma diferente en diferentes lugares. El hecho de que Dios es Señor del espacio y no puede estar limitado por el espacio es evidente, primero, porque Él lo creó. Génesis 1:1 dice que en el principio Dios creó el cielo y la tierra, o sea, el espacio, todo lo que existe. El espacio. Implica también la creación del espacio. Moisés le recordó al pueblo el señorío de Dios sobre el espacio. Al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, y la tierra y todo lo que hay en ella. Deuteronomio 10:14 dice. Ahora, Dios no está en todos los sitios de la misma manera, actúa en todos los lugares de la misma manera. Dios puede estar presente para castigar, para sustentar o para bendecir, y sigue siendo el mismo Dios, y está actuando de diferente manera en diferentes lugares, porque Él es Dios y lo puede hacer así. Y no es que haya diferentes partes de Dios en diferentes lugares, no, el mismo Dios. Vamos a ver. La idea de la omnipresencia de Dios ha sido problema para algunos que se preguntan cómo Dios puede estar presente, por ejemplo, en el infierno. Es más, ¿no es el infierno lo contrario a la presencia de Dios o la ausencia de Dios? ¿Nunca habéis pensado esto? ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el infierno? El infierno no es el infierno porque Dios no está allí. El infierno es el infierno porque la ira de Dios está allí. La ira de Dios es la reacción de la santidad de Dios contra el pecado. Eso podríamos definir lo que es la ira de Dios. Dios no se aira porque le apetece. Es la reacción de la santidad de Dios en contra del pecado. Eso tenemos nosotros también en una parte. Si tú, por ejemplo, cuando ves una injusticia, o cuando ves, yo qué sé, que alguien abusa de un niño, o que alguien pega a una mujer, o una mujer pega a un hombre, ves una injusticia, un abuso, ¿qué sale de tu corazón? Puede ser muy buena persona, puede ser el más bueno del mundo, pero ¿qué sale de tu corazón? ¿No sale ira? O sea que la ira es una reacción que debería tener el ser humano. También hay dos tipos de ira. Hay la ira esta de que no se aire, dice como dice la Biblia, no se ponga el sol, ¿no? Airaos pero no pequéis. Airaos pero no pequéis. O sea, que no es que no sea malo airarse. Te puedes enfadar. Está claro, no te vas a enfadar por algo malo. O sea, por algo bueno. Te enfadas por algo, por una injusticia, por algo, te puedes airar. Por alguien que está en contra de la doctrina verdadera, por alguien que está engañando a la gente. Nosotros tenemos que tener celo por estas cosas. Por falsos pastores, por falsos predicadores, por gente que abusa de las cosas de Dios. Ahí sí puedes airarte y puedes confrontar a esta gente. Eso no es que no sea pecado, es que debemos de hacerlo. Entonces, la ira de Dios es la reacción de la santidad de Dios en contra del pecado. Y eso es el infierno. Y es donde la ira de Dios está. Ahí también llegaremos ahí, a hablar del infierno, pero bueno, ya ha hablado Samuel algo, pero es... hay una parte también, un ejemplo para entender esto, ¿no? De que cómo Dios puede ser ira y cómo puede ser amor a la vez. Tú cuando vas ahí a Santander, a la bahía, y ves que hay un temporal, y ves el mar embravecido, ves, oh, mira cómo está el mar embravecido, pero tú te metes 4 o 5 metros debajo del mar y el mar está tranquilo. O sea, 4 o 5 metros para abajo está tranquilo. Y es el mismo mar. Dios es así. Pero no quiere decir, bueno, ya vamos a llegar aquí después, no quiere decir que Dios tenga partes. Que una parte de Dios es la ira, no, Dios es unidad. Ahora vamos a llegar ahí. Dios es una unidad, no está hecho de partes. Pero antes de eso quiero comentar sobre este tema de la omnipresencia de Dios. Una persona que compuso aquí una especie de poema,
Pero fijaros, es muy profundo y es muy guapo. Dice, cuando quieres hacer algo malo, te retiras del público a tu casa en donde ningún enemigo pueda verte. De los lugares de tu casa que son abiertos y visibles a los ojos de los hombres, te retiras a tu cuarto. Incluso en tu cuarto temes algún testigo de algún otro lugar. Así que te retiras a tu corazón y allí meditas, pues Él está más adentro de tu corazón. A donde quiera por siguiente que huyas, Él está allí. De ti mismo, ¿a dónde vas a huir? ¿No te seguirás tú mismo a donde quiera que huyeras? Pero puesto que hay uno más interior incluso que ti mismo, no hay lugar a donde puedas huir de un Dios colérico, sino a un Dios reconciliador. Esto es una pasada. No hay lugar que puedas huir de un Dios de ira, sino a un Dios reconciliador. Es el único lugar de estar. Nunca habéis estado, a ver cómo lo puedo decir, tan mal, igual en pecado, o mal delante de Dios por algunas cosas, por ira, por rabia, por alguien que odias, por lo que sea, y sabes que a Dios no le agrada, pero sabes que la única salida es ir a arrepentirte delante de Dios. Es que no hay otro lugar. ¿Y así dónde voy a ir? No puedes ir a ningún lado. Tienes que volver a Dios, ponerte de rodillas, y sabes que es, pues eso es lo que refiere esto. Dios es, como dice el Salmo, ¿cuál era el Salmo este que habla de ¿a dónde iré de tu espíritu? Salmo 10, 19, ¿no? Bueno, no sé. Y dice, no hay lugar al que puedas subir. Huirás de él, huye a él, dice el poema. Huirás de él, huye a él. Es una pasada. Es como que Dios es todo. Él es el que tiene la ley, el que te pone la ley, tú quebrantas la ley, pero tú solo puedes ir a él a pedir perdón por quebrantar la ley, porque él pagó porque tú has pedido, porque tú vuelvas a él. O sea, es profundo esto. Vale. ¿Eh? Salmo 139 es verdad. Salmo 139. Ponlo porque es un salmo que habla de eso, de la omnipresencia de Dios. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré o huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Esto es muy profundo también. No podemos, Él está en todos los lados y lo ve todo. Y da igual lo que pienses en el interior de tu corazón, Él lo ve. Todas tus intenciones, a veces hay pensamientos ahí como que salen por ahí pequeñitos, Él lo sabe. Todo, sabe todo. Unidad. La unidad de Dios se puede definir como sigue. Dios no está dividido en partes. Y sin embargo vemos que en diferentes ocasiones se hace énfasis en diferentes atributos de Dios. A este atributo también se le ha llamado la simplicidad de Dios. Usando un simple... bueno, no hay ninguna sugerencia de que una parte de Dios sea luz y una parte de Dios sea amor, ni de que Dios es parcialmente luz y parcialmente amor. Tampoco debemos pensar que Dios es más luz que amor, ni más amor que luz. Más bien, Dios mismo es luz y Dios mismo es amor. ¿Entendéis este concepto? No es una parte de esto, no, Dios es una unidad y todos sus atributos son perfectos y todos enlazan perfectamente, pero Él es una sola unidad, no tiene partes. Último atributo de los incomunicables, este es un atributo que nos tiene que hacer descansar, confiar y realmente respirar y decir, wow, vale, Dios es soberano. Dios es soberano. Daniel 4:35. Dios es soberano. Él reina y tiene todo bajo su control. Como dijo Cristo, dice, no hay un pájaro que caiga al suelo sin que vuestro Padre lo permita. Todos los pelos de vuestra cabeza están contados. O sea, Él sabe todo y controla todo. Dice aquí en Daniel, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Primera de Timoteo 6, 5, 15, 16. Este atributo nos tiene que hacer descansar y, y cuando vienen situaciones difíciles, saber que Él tiene el control. Saber que tiene el control. Me viene a la mente ahora, me ha venido Primera de Timoteo 1, 15 y 16, ¿he dicho? 6, 15 y 16.
6, 15 y 16. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno, o sea, para siempre. Amén. Ese es Dios. Me viene a la mente ahora la historia de John Owen, yo ya lo he comentado alguna vez. John Owen era un inglés del siglo XVII, XVIII, y era un experto en la soberanía de Dios. Ha escrito unos libros súper recomendables, un teólogo increíble, y era un experto en la soberanía de Dios. Eh, este hombre tuvo 12 hijos, y de los 12, 11 murieron. 11 murieron. Y el hombre siguió ahí hasta el final pastoreando, escribiendo. O sea, un hombre con una fe en Dios. Imaginaros que seas un teólogo, que seas un experto en el tema de la soberanía de Dios, sabiendo que Dios ha permitido que tus hijos mueran, porque lo ha permitido. Y tengas esa confianza, esa fe, de decir, Señor, tú eres soberano. Tú eres soberano. Como Job dice, Dios quitó, Dios dio, Dios quitó. Eso es una fe verdadera. Él sabrá lo que hace, por qué lo hace, cómo lo hace. Ahora, aunque Dios es soberano, Dios no es autor del mal, sino que lo controla. Él no es autor del mal, pero él controla el mal. Él no tiene nada que ver con el pecado. No, él, vamos, no puede ver ni tocar el pecado, pero él controla a veces el mal del ser humano desde el principio, lo controla para su propia gloria. Él sabía que Adán y Eva iban a pecar. Sabía que su hijo iba desde la eternidad. Es un plan perfecto trazado por Dios. Perfecto, desde el principio al final. Él está viendo el principio y está viendo el final ahora mismo. Él sabía que su hijo iba a morir en la cruz, que iba a resucitar y que iba a morir por un pueblo escogido. Y íbamos a estar la eternidad alabándole, adorándole, gozándonos en él. Y sabía que íbamos a estar hablando ahora mismo de él, porque lo había preparado así, porque él es soberano. Él actúa y en todos los actos. Aunque nosotros tenemos nuestra responsabilidad en lo que hacemos. O sea, no somos robots, pero él es soberano. Pero nosotros somos responsables de lo que hacemos. Es un misterio, pero es así. Pero qué bueno que podamos descansar en este atributo de Dios. Quiero poner un versículo más. Hechos 4, del 26 al 28. Hechos 4, 26, 27 y 28. Para que veamos un poco esto que acabo de decir. Hechos 4, 26, 27 y 28. Dice así. Está hablando de la muerte de Cristo. Dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Fijaros, ellos unieron, se juntaron los reyes de la tierra, todos se juntaron en contra de Cristo, por su propia voluntad. Pero ¿qué dice después? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, él lo había preparado, pero ellos fueron responsables de lo que hicieron. Judas fue responsable de lo que hizo, aunque dice que estaba preparado, pero él fue responsable de lo que hizo. Vale, vamos a pasar ahora a los atributos comunicables, ¿verdad? Sí. Los atributos comunicables. Vamos a hacer una pequeña lista. Estos atributos que son comunicables también son atributos que nosotros debemos de buscar. Y él permite, porque él ha querido compartir con nosotros. Él comparte con nosotros. ¿Vale? Bueno, el conocimiento o sabiduría. Nosotros somos seres que tenemos conocimiento y sabiduría. Ahora vamos a ir uno por uno, ¿vale? La veracidad o fidelidad, la bondad, el amor, la misericordia, la santidad, la paz, la justicia, el celo, la ira, la voluntad. Nosotros tenemos voluntad, la libertad y la belleza, ¿vale? Entonces, vamos a empezar hablando de el conocimiento. El conocimiento de Dios se puede definir como sigue. Dios se conoce plenamente a sí mismo y a todas las cosas reales en un solo acto, sencillo y eterno. Dice que en 1 Corintios 2
10 y 11, dice, este hecho lo implica Pablo cuando dice, el Espíritu lo examina todo, hasta lo profundo de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros somos seres espirituales, como Dios. Dios es Espíritu, pero nosotros tenemos un Espíritu que examina nuestro ser y conoce nuestro ser. Así que el Espíritu de Dios conoce todo lo que Dios es. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Vale, la sabiduría. La sabiduría de Dios quiere decir que Dios siempre escoge las mejores metas y los mejores medios para alcanzar estas metas. Esta definición va más allá de la idea de que Dios sabe todas las cosas y especifica que las decisiones de Dios sobre lo que Él hará siempre son decisiones sabias. Es decir, siempre producen los mejores hechos. Por ejemplo, Hechos 7:23. Hechos 7:23. Bueno, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Cómo le vino al corazón? Dios lo puso en su corazón. Dios siempre obra con una sabiduría perfecta. Tenemos que confiar en la sabiduría de Dios, es perfecta. A veces no entendemos lo que nos pasa ni las situaciones que nos pasan, pero el plan de Dios para nuestra vida es perfecto. Ahora no lo entendemos. Hay una parte que le dice a sus discípulos, no sé a quién se lo dijo, a un discípulo, lo que no, a Pedro fue, dice, lo que tú no entiendes ahora lo entenderás después. Dice, lo que no entiendes ahora lo entenderás después. Y esto nos pasa a nosotros. Nos pasan cosas en la vida que dices, pero Señor, ¿por qué me pasa esto? Y cuando pasa tiempo, miramos atrás y decimos, aprendes de eso. ¿Para qué? ¿Para qué nos pasa? Para bendecir a otros. Siempre tened eso en cuenta. Cuando lo peor que te pueda pasar en la vida, sufrimiento, dolor, todo eso siempre es, nosotros somos personas y criaturas que Dios ha hecho para bendecir. Para bendecir. Y todo lo que aprendemos en la vida, todo lo que nos pasa, tenemos que sacarle el jugo que hemos aprendido y que podemos enseñar a otras personas. ¿Qué podemos enseñar? Porque Dios se va a poner siempre en la tesitura, te va a usar para eso, para que enseñes a otras personas. Dice que que el cristiano debe estar preparado siempre para toda buena obra y que ha puesto obras en nuestra vida, que las ha preparado ha preparado obras, buenas obras, preparadas desde antes preparando buenas obras para nosotros. Todo lo que nos pasa está preparado por Dios y las buenas obras para que las hagamos. Entonces, cuando nos pase algo, tenemos siempre que pensar, pues mira la historia de Job. ¿A cuánta gente beneficia la historia de Job? A toda la iglesia, de toda la historia de la humanidad, a todas las personas. Y mira lo que pasó, el hombre. Pero claro, no sabía que iba a bendecir a toda la humanidad con su historia. Fijaros cómo lo pasó. Él aprendió. La sabiduría de Dios es perfecta. Perfecta. ¿Vale? Se puede hablar mucho. La fidelidad o veracidad de Dios. La veracidad de Dios quiere decir que Él es el Dios verdadero y que todo su conocimiento y palabras son a la vez verdad y la norma suprema de la verdad. Podemos confiar en Él. Él es verdadero, todas sus palabras son verdaderas, todas sus promesas son verdaderas y se van a cumplir y se cumplen y se van a cumplir. En tu vida se cumplen y se van a cumplir, y si no se cumple alguna promesa es porque es lo mejor para ti o es porque esa promesa no era para ti. Porque hay promesas que se cumplen en nuestra vida y hay promesas que tenemos que analizar, como habíamos aprendido a analizar la Biblia. Hay promesas que eran para el pueblo de Israel, promesas que son para nosotros, promesas que son para el futuro, promesas que son para la eternidad. Hay que saber diferenciar. Pero tenemos que tener en cuenta que Dios es fiel. Si me preguntaras cuál es el atributo de Dios que más te puedo decir, que más he conocido, es la fidelidad. La fidelidad. Dios ha sido fiel siempre. Y ha habido momentos que las cosas no salían como yo pensaba, o que no entendía nada. Pero ahora puedo decir que Dios ha sido fiel. Dios es fiel. Él es fiel a sí mismo primero y luego fiel a sus promesas y fiel a nosotros. Él es fiel. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La fidelidad de Dios quiere decir que Dios siempre hará lo que ha dicho y cumplirá lo que ha prometido.
se puede confiar en Él y Él nunca será infiel a los que confían en lo que Él ha dicho. Es un atributo tremendo. Sobre todo en estos tiempos en los que hay tanta infidelidad, tanta mentira, es que no te puedes fiar de nadie. No puedes fiarte de los políticos, no puedes fiarte de la televisión que te engañan, no puedes fiarte de los talleres, de los coches que te engañan, no puedes fiarte de las tiendas que te engañan en todos los sitios. Ni en los bancos, ni en nada. Solo puedes fiarte. Es que eso es así. Solo el Señor puedes confiar. Él no te va a fallar. Él no te va a fallar. Vale, Dios es bondad, Dios es bueno también. La bondad de Dios quiere decir que Dios es la norma suprema del bien y que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. Las acciones y el ser de Dios son perfectamente dignos de su propia aprobación. Él es, por consiguiente, la norma suprema del bien. Jesús implica esto cuando dice en Lucas 18:19, dice, nadie es bueno sino solo Dios. Nadie es bueno sino solo Dios. Pero si Dios es bueno en sí mismo y por consiguiente es la suprema norma del bien, tenemos una definición del significado de bueno que nos ayudará grandemente al estudio de ética y estética. ¿Qué es bueno? Bueno es lo que Dios aprueba. Entonces podemos preguntar, ¿por qué es bueno lo que Dios aprueba? Debemos contestar, porque Él lo aprueba. Porque hay veces que hacemos preguntas o cosas que igual no encontramos respuesta en la Biblia. Hay partes en la Biblia difíciles de entender. En el Antiguo Testamento Dios le mandó al pueblo de Israel a acabar con otro pueblo, destruirlo totalmente a todos, hombres, mujeres y niños. En aquel tiempo, en ese momento, en esa época del tiempo, Dios lo mandó y era bueno, y era lo que había que hacer. Y nosotros podemos, a veces intentamos convencer a la gente, bueno, lo hizo porque esto, lo hizo, lo dijo, lo mandó y era porque era bueno y justo. Luego podemos mirar cosas y podemos decir, bueno, esta gente eran gente que, fíjate, quemaban vivos a los niños para hacer sacrificios a sus dioses, eran gente, practicaban muchas cosas que eran abominables, pero Dios lo dijo y era bueno, y es bueno. Y todo lo que Dios dice es bueno. Y si Dios dice que la homosexualidad es mala, es porque es mala. Y si Dios dice que el matrimonio es entre hombre y mujer, es porque es bueno. Y si Dios dice que a un niño a veces hay que corregirle y darle un azotín, es porque es bueno. Y porque Dios lo dice y es porque es verdad. Pero bueno, porque es bueno. Otro atributo. Estoy pasando mucho, porque si no estaríamos, pero podemos hablar, hay cachos así escritos. De lo que ha escrito este teólogo, hay, en fin. Amor. Este es uno de los atributos, ¿no? Dios es amor. El amor de Dios quiere decir que eternamente Dios se da a otros. Fijaros qué definición. Dios se da a otros. Esta definición entiende el amor como entrega de sí mismo para beneficio de otros. Este atributo de Dios muestra que es parte de su naturaleza dar de sí mismo a fin de dar bendición a otros. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Dios no solo se quedó en que, ay, te amo, cómo te quiero, un sentimiento, no. Dios se dio por completo, se dio por completo. Juan nos dice que Dios es amor en 1 de Juan 4:8. Vemos evidencia de que este atributo de Dios estaba activo incluso antes de la creación, entre los miembros de la Trinidad. Jesús le habla al Padre de la gloria que me has dado porque me amaste antes de la fundación del mundo, indicando así que había amor y honra recíproca entre el Padre e Hijo desde toda la eternidad. Eso continúa en el presente porque leemos, el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. Este atributo, Dios es amor y siempre, Dios, ya lo hemos hablado de que Dios no necesita de nada ni de nadie, ¿no? ¿Os acordáis de ese atributo? Dios no necesita de nada ni de nadie. Dios creó el mundo y a las personas y a los ángeles por amor, no porque se sintiera solo en el infinito, en la eternidad. Él vivía en una comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde la eternidad, en un amor, un gozo entre ellos indefinible, indefinible, y lo quieren compartir con nosotros. Y nos ha dado a su Hijo, a todo lo que Él es, y nos lo va a dar eternamente, y se va a dar a sí mismo eternamente a nosotros. Ese amor es también recíproco, porque Jesús dice, el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. El Cristo vino al mundo a morir primero por obediencia al Padre.
Primero por obediencia, y luego por amor a nosotros, para rescatar un pueblo. Pero el Hijo hace todo para la honra del Padre. Y el Padre se complace en el Hijo. La muerte del Hijo en la cruz fue, eh, para el Padre, olor fragante, lo dicen, pero es algo como un acto de obediencia que hizo para su Padre, y su Padre se quedó complacido. Se quedó complacido. Cuando Cristo dijo consumado es, el Padre vio esa ofrenda y quedó complacido. Se agradó. Quedó complacido en su Hijo. Esa ofrenda. Bueno. Este amor eterno del Padre por el Hijo, del Hijo por el Padre y de ambos por el Espíritu Santo hace del cielo un mundo de amor y gozo, porque cada persona de la Trinidad procura dar gozo y felicidad a las otras dos. Juan también escribe, el que hemos leído antes, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo también habla de que el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí, con lo que muestra que se da cuenta de la aplicación personal directa del amor de Cristo a los pecadores como individuos. Debe ser motivo de gran gozo saber que es propósito del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo darse a sí mismos a nosotros para darnos verdadero gozo y felicidad. Él ama a Inés, él ama a la tía, él ama a Jaime, como persona. Te conoce y te ama. No es algo ambiguo que no... Dios ama, no, Dios ama personalmente. Y conoce personalmente hasta lo íntimo. Y aún así te ama. Y aún así te ama. Misericordia, gracia y paciencia. La misericordia, paciencia y gracia de Dios se pueden ver como tres atributos separados o como aspectos específicos de la voluntad de Dios. Las definiciones que se dan aquí muestran estos atributos como ejemplos especiales de la bondad de Dios cuando los usa para beneficio de clases específicas de personas. Misericordia. ¿Sabéis lo que significa misericordia? Miseri viene de miseria y cordia de corazón. Él tiene corazón con la miseria. Corazón con la miseria. Tiene corazón con nuestra miseria. Y nos ama a pesar de nuestra miseria. Estas tres características de la naturaleza de Dios a menudo se mencionan juntas, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando Dios le declara a Moisés su nombre y proclama, Éxodo 34:6, y proclama, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. La palabra gracia también es una definición. Yo la mejor que he encontrado, gracia, es la palabra quizá más grande que hay en la Biblia. La más grande de la Biblia. No es que sea algo, un regalo al que no lo merece. No, es un regalo a los que merecen justamente lo contrario. Nosotros nos dio todo, que es a su Hijo, nos dio todo, no mereciendo nada, pero mereciendo totalmente lo contrario. Nos dio la eternidad con Él, mereciendo totalmente el infierno. Eso es la gracia de Dios, es una palabra muy grande. Y paciencia. Vale. La santidad, otro atributo de Dios. La santidad. La santidad de Dios quiere decir que Él está separado del pecado y dedicado a mantener en alto su honor. Esta definición contiene tanto una cualidad relacional, separación, y una calidad moral. La separación es del pecado o mal, y la devoción es al bien, del honor o gloria de Dios. La idea de santidad que incluye la separación del mal y devoción a la gloria de Dios se halla en varios pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Éxodo 26:33. Vamos a leer este. La palabra santo se usa para describir ambas partes del tabernáculo. Esto es del Antiguo Testamento. El tabernáculo mismo era un lugar separado del mal y del pecado del mundo, y el primer aposento en él se llamaba el lugar santo. Y luego estaba el lugar santísimo. Éxodo 26:33. Y en el lugar santísimo era donde se guardaba el arca, que era el lugar más separado del mar, y era el lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote, una vez al año. Vale. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Dios es santísimo. Bueno. Vale. Vamos a decir dos más. Y hoy no me vais a hacer preguntas. Hoy voy a haceros yo preguntas. Vamos a cambiar un poco la cosa. Número 12. Celo.
Aunque la palabra celo frecuentemente se usa en un sentido negativo en castellano, también a veces tiene un sentido positivo. Por ejemplo, Pablo les dice a los corintios, en 2 de Corintios 11:2, el celo que siento por ustedes proviene de Dios. Aquí el sentido es fervientemente protector o vigilante. Tiene el significado de estar profundamente comprometido a procurar el honor o bienestar de alguien, sea de uno mismo o de otro. Eso significa celo en la Biblia. Dios es un Dios celoso. ¿Os acordáis de esa prédica? Dios es un Dios celoso. Dios tiene celo por él mismo, por guardar su santidad, por guardar su nombre, porque su nombre sea glorificado. Dios busca que seamos celosos. Celosos. Tenemos que ser celosos. Vale. La ira, otro atributo de Dios. Tal vez le sorprenda hallar cuán frecuentemente la Biblia habla de la ira de Dios. Sin embargo, si Dios ama a todo lo que es justo y bueno y todo lo que se conforma a su carácter moral, no debería sorprendernos que deteste todo lo que vaya en contra de su carácter moral. La ira de Dios dirigida contra el pecado está, por consiguiente, estrechamente relacionada con la santidad y la justicia de Dios. Esto es lo que hemos hablado antes, ¿vale? Dios es un Dios que se aira contra el pecado. Se aira. No vamos a seguir mucho más y vamos a hacer algunas preguntas, ¿vale? Vamos a empezar por aquí y seguimos. ¿Hay para todos? No, vamos a hacer alguna pregunta así al aire. A ver. ¿Cuándo debemos tratar de esconder de Dios nuestros pensamientos y obras? ¿Cuándo debemos tratar de esconder? ¿Por qué? Porque es imposible. Vale, ahora, otra pregunta relacionada con esta. ¿De qué modo es una bendición para su vida? La respuesta a esta pregunta. ¿De qué modo? O sea, yo he preguntado, ¿cuándo debemos tratar de esconder de Dios nuestros pensamientos y obras? ¿Cuándo? Nunca, vale. ¿De qué modo es una bendición para su vida esta respuesta que ha dado? Bien, una buena respuesta. ¿Alguna más? Nos ayuda a ser sinceros con Dios. También puede ser, yo estaba pensando que eso es lo que yo estaba pensando, que lo sabe todo y sabe cómo eres y aún así te ama y que no tienes por qué, o sea, que puedes esconderlo y puedes ir al Dios del Dios de ira al Dios de misericordia, ¿no? Porque lo sabe todo. Vale. Otra pregunta. Respecto a las circunstancias de su vida, ¿cometerá Dios alguna vez un error o se olvidará de planear de antemano o no tomará en cuenta en todas las contingencias que puedan suceder? O sea, como Dios sabe todo, eh, ¿va a cometer algún error? ¿Se va a olvidar de planear algo de antemano? Vale. Y ahora dice, ¿de qué modo esta respuesta es una bendición para tu vida? Nos da la confianza, nos va a hacer descansar en que todo al final es para nuestro bien, ¿no? Para este momento. Mira qué pregunta, dice. ¿Realmente cree usted que Dios está obrando sabiamente hoy en... No, a ver. Sí. ¿Realmente cree usted que Dios está obrando sabiamente hoy en su vida y en el mundo? Si, ¿Y no te parece a veces difícil de creer esto? Ver el mundo y decir, vale, y ahora dice, ¿qué podría hacer usted para cambiar esta actitud? Más cosas. ¿Cuál? Andar en santidad.
Conocer más a Dios, leer más. Sí. Pero cuando vemos que el mundo está hecho un desastre y decimos, joder, ¿cómo orar mucho? Yo creo que una respuesta muy buena sería también estar más cerca de Él. Y conocerle más, sí, conocerle más para tener la paz y la seguridad y la confianza de decir, está en tus manos todo, está todo en tus manos. Vale. Veracidad, está hablando de algunos atributos, ¿no? ¿Por qué algunos de nuestra sociedad, a veces incluso creyentes, son tan descuidados respecto a decir la verdad? Respecto a decir siempre la verdad. No, de la verdad. Te preguntan, ¿qué tal estás, Inés? Bien, bien, bien. Y estás reventada, hecha polvo. Vale. Dice, porque a menudo no nos damos cuenta de que el mayor daño de todo lo que resulta al mentir es el hecho de que deshonra a Dios. Eso a veces no lo tenemos en cuenta, que no. Mentimos por salir de alguna tal, pero no nos damos cuenta que eso a Dios no le agrada. A Dios no le agrada. Recordando que todo bien y todo don perfecto viene de Dios, como dice en Santiago 1:17, vea cuántos buenos dones de Dios puede anotar en un papel en 5 minutos. Bueno, podemos decirlo. Cuando haya terminado, pregúntese cuán a menudo tiene la actitud de agradecimiento a Dios por la mayoría de esos dones. A su modo de pensar, ¿por qué tendemos a olvidarnos de estas bendiciones, que estas bendiciones vienen de Dios? ¿Qué cosas buenas tenemos aquí en la vida? A ver, ¿cuántas cosas buenas tenemos? ¿Cuántas cosas, eh? Aquí mismo, nosotros, los que estamos aquí, porque yo os conozco. ¿Por qué se nos olvida y vemos lo malo siempre? Y nos quejamos, de verdad, sobre todo en este país. Vale, somos muy agradecidos. No, no, yo creo que es un problema de visión, de que no vemos las cosas como realmente son, como son realmente en la vida. Vemos la vida desde nuestra perspectiva humana pecadora, no vemos la vida desde la perspectiva de la realidad, la perspectiva de la realidad es Dios, la realidad es la verdad vista por Dios. O sea, esa es la realidad. O sea, la verdad es la realidad vista por Dios. Esa es la verdad. Y a veces no vivimos en la verdad. Vemos el mundo, vemos lo que nos pasa, los problemas y nos hundimos y empezamos a quejarnos pero esa no es la realidad. Esa no es la realidad. Eso es, eso es. Última pregunta sobre el amor. ¿Es apropiado definir el amor como darse uno mismo con respecto a nuestras relaciones interpersonales? ¿Es apropiado decir eso, que el amor es darse uno mismo a los demás? Claro que sí, sí. Lo hemos hablado. Ahora, ¿de qué maneras podría usted imitar el amor de Dios hoy? Imitar el amor de Dios. No, ¿de qué manera puedes imitar el amor de Dios? Miguel, negarse a uno mismo, darse a uno mismo por los demás. Y mira, la última, mira qué buena es esta pregunta. Dice, ¿es posible decidirse uno a amar a alguien y luego llevar a la práctica esa decisión? ¿O acaso el amor entre seres humanos depende de sentimientos emocionales espontáneos? ¿Qué es el amor verdadero? ¿Una decisión o unos sentimientos? Hoy en el mundo, pues bueno, esos son sentimientos. Hoy me gusta esta, mañana no me gusta hoy, te dejo y no me siento bien contigo. Nosotros tenemos que... Ese es el amor. Es una decisión. Es una decisión y el amor cristiano es una decisión en base al amor de Dios. Dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y con ese amor, cuando tú recibes ese amor, ya puedes dar ese amor a otras personas. Decidir dar ese amor y sufrir por amor, porque por amor se sufre.
por amor se sufre. Tenemos el más claro ejemplo que es Jesucristo. Un hombre lleno de amor, rebosaba amor. Fijaros, el amor no es solo qué bonito y qué buena gente eres, Eduardo. No, Jesucristo era el ejemplo perfecto del amor. Y cogía a los que estaban equivocados y les decía las cosas claras, raza de víboras. Y cogía a la mujer samaritana y le dijo, tu pecado es este, tienes que dejar. Y eso es amor. Decir la verdad es la mayor prueba de amor. ¿Ya? Y Cristo siempre dijo la verdad, Él era la verdad encarnada. ¿Y qué fue lo que recibió? Rechazo, insultos, bueno, le mataron a una cruz. Mucha gente cree, sí, mucha. Hay, hay personas, también a veces hay gente que dice la verdad y lo dice por hacer daño, puede ser. Pero nosotros debemos decir la verdad con amor, con mansedumbre y con una intención correcta a- y en el momento correcto. Que a veces hay que esperar, a veces ahí no es el momento, a veces no es la situación adecuada para decirla. Pero cuando uno quiere hacerlo con un corazón sincero y para ayudar, busca esas cosas, el momento, la manera, la situación, pero eso es parte del amor, decir la verdad, corregir, exhortar. Bueno, pues aquí nos quedamos. Vamos a hablar para despedirnos.